segundo lugar José Enrique Martínez Fernández y Nicolás Muñambres, tan conocidos y tan queridos por el público leonés. El primero de ellos, Alfonso García, es escritor, profesor de secundaria y periodista, continuamente volcado en la divulgación de la cultura leonesa. Ha estado también vinculado durante décadas a las publicaciones y a la programación cultural del Diario de León. Asimismo, es el creador y coordinador desde 1985 hasta 2012 del suplemento Citandón del Diario de León. Y bueno, ha escrito multitud de artículos, multitud de reportajes sobre la realidad leonesa y también ha recogido leyendas del folclore leonés. Fruto de este interés apareció en 2005 su obra Pasado mítico de una tierra, leyendas de León, que posteriormente ha corregido y aumentado en el actual volumen León, tierra de leyendas. Al margen de su participación en numerosas obras colectivas, es autor de más de una veintena de libros de todo tipo, libros de viajes, libros de literatura infantil y juvenil, tiene también obra narrativa, obra de divulgación, y varios de ellos están también traducidos a otros idiomas. Ha impartido numerosos cursos, charlas y coloquios en diferentes puntos de España, de Europa, de África y de América. Su ponencia se titula Antonio Pereira, Ciudadano del Poniente, así que le cedo la palabra. Bien, pues buenos días, ni tan buenos además, un día de frío leonés. Hablar a las 10 de la mañana sobre Antonio Pereira siempre es bueno porque, como él diría, no me hace falta afeitarme la barba, con este frío efectivamente me la liquida. Yo voy a hablar efectivamente sobre Antonio Pereira, Ciudadano del Poniente, pero quiero advertir previamente que en realidad Pereira, y aquí se ha dicho ya, de alguna forma hasta la saciedad, hay que verlo siempre desde el punto de vista de la transversalidad, en el sentido de que si alguien, por ejemplo, tuviese la buena idea de hacer una tesis doctoral sobre Antonio Pereira, Ciudadano del Poniente, tendría que recurrir a todos sus libros, pero hay uno que es fundamental a mi juicio, que es precisamente Las ciudades del Poniente. Dicho esto, y para no... me tengo que poner las gafas, para no tardar más, porque el tiempo siempre acucia, yo querría empezar diciendo que oigo con frecuencia decir que Antonio Pereira escribía como hablaba. Al margen de pensar que tal afirmación no es un halago, sino todo lo contrario, recomendaría a quienes lo dicen que lean, por poner el ejemplo que ahora traeremos entre manos, Las ciudades del Poniente, simplemente por la sobriedad acentuada en él respecto a anteriores libros de relatos. Toda sobriedad literaria lleva un cuidadoso trabajo de poda, y voy a ir saltándome de todas maneras las citas que corroboran lo que vaya diciendo, pero en este caso me refiero a uno de los relatos titulado Nombre de la Casa, donde dice: yo no desconfiaré del lector hasta tal punto y le diré para esta historia que era enero y un casar en la tierra de Ancares. Basta. Quiero decir con eso que efectivamente el trabajo de poda es permanente, de precisión, sobre todo a mi juicio en los adjetivos, de permanente y crítica reelaboración, en la que Pereira fue un verdadero maestro, ateniéndonos a los resultados, aunque a veces agobiado por una especie de pudor que rayaba en el escrúpulo. Hasta última hora incluso llamaba a los editores para decir: oye, quítame esa coma o ponme esa otra en otra parte. Es decir, era un escrupuloso de la escritura. Es verdad que lo personal fue hospitalario, familiar, candoroso y seductor. También en lo literario, en cuanto que en él la vida se transforma en literatura, aunque con claves radicalmente diferentes. Nada de extraño tiene, por tanto, y en este sentido, que retorne a paisajes y ciudades anteriores, que retome años después historias prometidas e incluso, en este libro, que prometa otras nuevas. No voy a hablar, lógicamente,
de los elementos caracterizadores de los relatos, porque ya se ha hablado aquí suficiente, pero sí que he de decir que tampoco en este libro se pueden perder de vista, especialmente en los límites literarios o reales, de poniente o noroeste, espacio al que permanece fiel con su carácter fronterizo, periférico y a veces provincial, aunque lógicamente transformada su validez en validez universal. La fina y muy borgiana separación entre realidad y ficción adquiere en este caso una especial dimensión. Le dije, escribe en el revisor Parado, que el libro que le había prestado y que él manejaba con un forro de papel cuidadoso era producto de la imaginación de quien lo había escrito y que no podía tomarse tan al pie de la letra. Yo no sé, a estas alturas, si hay una literatura o una prosa característica del noroeste o del poniente, pero de existir, creo que Antonio Pereira sería el modelo, o al menos un modelo, aunque ya se encarga él, por boca de don Antonio, y subrayo que en parte o en buena parte también este libro es un homenaje a Antonio González de Lama, al que se refiere permanentemente y que él contaba también con frecuencia sobre los viajes que había hecho con él, que no lo extrañaba ya en el sur, decía que a un cura que fumaba mucho entrase en los bares y se tomase alguna copa de coñac. Pues bien, aquí incorpora otros nombres que sin duda ninguna configuran ese espacio y dice, por palabras de don Antonio, en todo el poniente las tardes tienen como una lumbre que les falta a las mañanas, y don Antonio habló de esa porción de España que siempre le bastó para su vida. Somos gente del noroeste. El noroeste es un país grande. Es la Galicia de los líricos antiguos y de los fabuladores de hoy, pero también la Asturias de la Regenta y la Sanabria de San Manuel Bueno y, por supuesto, el Bierzo y los de Astorga. Digamos que hasta el Torío, para que quede dentro la Catedral de León. Esto lo dice en el Estudiano de Delfina, que es un cuento, un relato paradigmático dentro, efectivamente, de la idea que yo pretendo proponer a la lectura. Seguramente todos ustedes lo han hecho, ¿no? Definida la circunscripción geográfica, aunque con concesiones, como veremos, los personajes que se mueven en este escenario son personajes creíbles, verosímiles, reales a veces, también como elementos de comparación. Habla de Fernando Rey, o habla de Onassis, por decir algo, y por tanto siempre hay un referente de la vida real y de la vida que todo el mundo conoce. ¿Y por qué esto? Porque los artistas, dice él, en cuadros para una exposición, los artistas necesitan en qué basarse. Y anota, refiriéndose a la Magdalena de Rivera sacada del natural, de una mujer de la vida. Y él está basándose hablando de o con el cabo de la policía urbana, el viajante que está de paso, el viajante como referencia permanente, el hijo natural de la partera, el peatón de correos, el fabricante de madreñas, comparados, cantineros y opositores, otro de sus temas predilectos, el revisor de ferrocarriles de vía estrecha o el secretario del juzgado, que es una autoridad, lógicamente, en la plaza de Villafranca, cuando con otros muchos toman café. Personajes, en fin, que se mueven en el medio más cercano y familiar, familiaridad que le lleva hasta el punto de que algunos cuentos parecen dirigirse a un supuesto oyente. Esta ciudad de Poniente, o si fueran rarezas lo que usted busca, le advierto que es de lo más normal, dice en el revisor Parado. O en la ciudad visigoda dice, usted quiere que le cuente el origen de esta última moda que manda en Europa. El narrador, identificable con la voz del autor, parece un personaje más, lo que aporta mayor cercanía, haciendo que el autor sea un verdadero ciudadano de Poniente.
Añadiría aquí que hay detalles aparentemente insignificantes que hablan de un buen observador. Pereira era un buen observador, silencioso. Hablaba cuando realmente tenía que apuntillar o apostillar algo. Aspecto que nunca debe olvidarse en Pereira y que aporta una gran dosis de verosimilitud. Añádese que el narrador es igualmente un fingidor. Pereira era un gran fingidor, que finge con frecuencia dudas, muy en la línea de Cunqueiro, actitud que fortalece esa creencia de realidad. Comprendo, dice en el final de Santiago Blasco, que haya incrédulos, pero haya cada cual. Él no se hace responsable de nada, ¿no? Permítame, para cerrar esta idea, traer aquí unas palabras de Salvador Gutiérrez en la pragmática de un cuento de Pereira. Las fuentes de inspiración temática de Antonio Pereira están ligadas a los acontecimientos y personajes de su experiencia vital. Existen dos focos: el entorno de su infancia y juventud y los viajes. Evidentemente, decía Pereira que lo mejor, lo decía García Márquez, Pereira, como tantos otros, efectivamente lo repetían. Lo mejor del viaje es el regreso, pero fue un gran viajero e incluso ha dejado múltiples muestras a través de toda su obra. Incluyó, lógicamente, la poética, como es el Cancionero de Sagres, donde el tema del vino, de los pórnicos, ¿no? Es uno de los textos poéticos que más se repiten a través de la obra, a través de la lectura más bien. En el primer caso, es decir, el entorno de su infancia y juventud, se trata de relatos que surgen de peripecias relacionadas con individuos reales o verosímiles de las ciudades de Poniente o de su entorno rural, donde existe la tradición de contar y, por consiguiente, siempre se tiene conectada la antena para captar acontecimientos aptos para su transformación en relatos. Poniente es el noroeste mágico convertido en verdadero territorio literario, como espacio real o como espacio mítico o secreto, o como ambos. Yo sobre todo creo en esto último. El genio creativo, la condición de la obra literaria y especialmente los topoi de cada época han ido conformando un acervo cultural variado y complejo y sugestivo. Tal es el caso. Si el libro que traemos entre manos es definitivo en este asunto, uno de sus relatos, El asturiano de Delfina, decía antes, es paradigmático, con sus concesiones características a las que aludía a la hora de definir geografías físicas y espirituales, literarias, de Poniente, aquí utiliza noroeste, amplía el territorio como lo había hecho antes hasta el Torío para que quede dentro de la Catedral de León. Es decir, Antonio nunca llevaba al contrario, siempre concedía. Y concede a todo el mundo y concede literariamente. Escribe ahora en un diálogo lacónico con don Antonio González de Lama. Cuando habla del noroeste dice: oiga, ¿y la tierra de Campos? Se me ocurrió porque justamente Delfina procedía de allí. Se quedó pensando. Está bien. Pongamos que el noroeste llega hasta el castillo de Grajal, pero de ahí no paso ni una legua. Es decir, tenemos configurado el noroeste, pero es impreciso en algunos momentos por esas concesiones entre simpáticas y necesarias en un momento determinado. Si a Pereira alguna vez le faltase justamente eso, pues yo creo que dejaría de ser Pereira. Pereira en estado puro, preciso e indefinido, seguro y titubeante, ambas cosas al menos en apariencia, provocador de sospechas y preguntas, provocador a veces que zarandea al lector. Un buen argumento para un cuento, sí señor. Lo que servidor no haría nunca es decir esa palabra, mejor dejarla a la complicidad del hipócrita lector. Y después añade, mi semejante.
mi hermano. Lo dice en el apodo. Claro y ambiguo, juguetón con el lector en definitiva, al que exige complicidad en sus propuestas, porque el relato va ganando en brevedad discursiva, es decir, sobre todo va ganando en brevedad discursiva respecto a los relatos anteriores. Sin embargo, leídas las ciudades, o leído las ciudades de Poniente en su contexto global, con la intención de buscar pistas aclaratorias que definan este territorio, que era mi intención, se encuentran algunos elementos que lo clarifican. Es decir, no solamente podemos buscar en Antonio Pereira, efectivamente, dónde están los límites de Poniente o del noroeste. Una cultura que para él era fundamental. Yo creo que le hubiese gustado, no está aquí Úrsula, creo que le hubiese gustado ser no solamente obispo de Astorga o de Mondoñedo, sino fundamentalmente obispo del noroeste, que era efectivamente una de sus grandes aspiraciones. Es decir, porque, hombre, de Astorga a Secas o de Mondoñedo a Secas, pues hombre, no tenía ese atractivo misterioso efectivamente que define el territorio. Pero no se puede buscar, digo, solamente eso, sino que hay que dirigir, porque hay algunos elementos que lo clarifican, y voy a señalarlos casi enunciándolos para no quitar nada de tiempo al desarrollo del Congreso. La toponimia, fundamental. Es decir, si uno efectivamente se da cuenta de la toponimia en este libro, pues cuando habla de La Coruña, de la Fava, de Febrero y demás, se da cuenta efectivamente que está hablando de un territorio muy definido. Segundo, las anotaciones meteorológicas, fundamental, sobre todo una, habla mucho de la luz tamizada en el noroeste, que era justamente la que le gustaba la pintora de cuadros para una exposición. O las tardes, eso que se repite tanto de él, las tardes tienen una lumbre que le falta a las mañanas. La noche de diciembre era de nieblas bajas. La referencia de la niebla es fundamental, efectivamente, para intentar definir esto. Y la presencia de la nieve. La presencia de la nieve, de la que habla permanentemente, con unas descripciones, con una fuerza. Él también decía, lo que repite mucha gente, nos cuenta que estábamos hablando de los años 40, 50, 60, y ayer se hacía referencia efectivamente al gallego ese que manda. Él tenía también la costumbre de decir que efectivamente con Franco, es decir, no nieva tanto como con Franco. Es decir, tenía la mala leche, efectivamente, esa que en el fondo Pereira escondía detrás de todas las palabras, también estaba presente, porque él tenía muy presente el tema de la nieve y lo que significaba efectivamente la nieve en el noroeste en aquellos momentos. No es que lo llevase más o lo llevase menos, yo no sé. Lo que pasa es que ahora hay más medios y efectivamente aquellas cerradas de las nevadas pues eran muy frecuentes. Los usos, costumbres y tradiciones, pues ahora, ayer se hablaba David Rubio de la tradición oral fundamental en Pereira, de los filandones fundamental en Pereira, pero siempre del tono coloquial, y algunos apuntes lógicamente utilizan o se refieren a ese interés, pero también en esos usos, costumbres y tradiciones, los diminutivos caracterizadores, algún dativo ético, el poder sonoro de las palabras y muchas de esas palabras, lógicamente, que no recoge el diccionario de la Real Academia Española. No pueden faltar en este territorio las brujas. Ustedes creen mucho en brujería, dice este juez con su habla perezosa. Serán las nieblas, dice yo. Será que aquí las noches son más misteriosas que en la tierra de su señoría. Don Eloy deje salir a Dorito a Anamato. También es muy importante la alusión que hace a la minería de antracita. Yo recuerdo cuando él escribió esto, yo soy de zona minera, me preguntaba, ¿tú sabes la diferencia que hay entre la antracita y...? Yo no, pero ¿y en el Bierzo que hay antracita? No, si en el Bierzo hay antracita, en mi tierra no hay antracita. Ah, pues entonces tenemos que poner antracita, digo, me parece fenomenal. Pero sobre todo también hace referencia a las minas de plata de Ruibales, cerca de la Fava, y hace una anotación sociológica que a mí me parece muy importante cuando efectivamente los mineros de toda esta zona van a Ponferrada. Y que uno de los
bailones más broncos, se encargó de la provocación. Era muy joven y ya era picador, de los que trabajaban bajo tierra, y la noche del viernes aparecen con la cartera bien llena, sin una mota de antracita, el pelo suavizado por el champú más caro. También hace referencia, y se diría otra, digamos, de las líneas que nos permiten entrar en esa definición, animales característicos, con 3 referencias esenciales: el urogallo, que es un símbolo de libertad además, los lobos y los mastines, aunque también hace alusión a las águilas y a los osos, pero fundamentalmente esos 3. Otro, y voy acabando, son los placeres de la mesa. La gastronomía es fundamental en Antonio Pereira, pero la gastronomía efectivamente más cercana, más íntima, es fundamental, de tal forma que cuando habla de la paella, dice, hombre, que la paella en un país de frío y demás, pues no parece muy normal, que él prefiere unos tacos de cecina con jamón, o prefiere evidentemente un poco de escabeche con unos cascos de cebolla. Los placeres de la mesa, aun pensando, y abro comillas, que mejor para el barroco esos michelines de quienes no nos privamos de las buenas comidas. Lo hizo en cuadros para una exposición. Y que además, qué ironía, lo subraya, porque era muy importante en la época, efectivamente, en que están situados los relatos, el comer y el beber no quitan para la cultura, nos dice la batuta. Hay además un claro contraste en sus apreciaciones gastronómicas. A mí me invitaba algunas veces a comer o a cenar y me decía, me llamaba Fonsín, estás en nada de crecer. Hay una ensaladilla rusa, no sé dónde se confía todo los sitios estupendo, y una pata de rechazo que no se la salta nadie. Los gitanos, por supuesto, ¿no? Digo que una serie de elementos o apreciaciones gastronómicas que están llenas de anécdotas y valoraciones y que van desde los mariscos más caros del Novelty. Las referencias también son permanentes. Hoy, evidentemente, ya el Novelty en León pues lo conocen 4, lo conocemos 4, pero Pereira efectivamente ya hacía distinciones en el escalafón gastronómico y del noroeste. A la ruta de mesones y restaurantes, qué querencia por fondas siempre tuvo y por tascas. Y anoten, aunque las guías gastronómicas son rutinarias y en la sección de esta ciudad no consta la paella valenciana, pero paella valenciana en un clima frío y brumoso, tan lejos del sol y de los sabores del Mediterráneo, la paella de la señora Benita de Pousa, ¿qué otra cosa puede ser el cielo? La costumbre también de recurrir a cuando algo le gusta con intensidad, lo que fuere, hablar del cielo es la comparación definitiva que él hace para el grado de excelencia de cualquier cosa. Pero los habitantes del territorio son más propensos a perdices con cachelos, truchas de río, tacos de jamón y cecina, botillos sobre todo, castañas, cerezas. ¿Y de qué se queja? De que efectivamente el señor atraído por las cerezas en Villafranca gana dinero. Es un señor que vino y que metió en conserva y dulcificó nuestros productos. Se está refiriendo a Industrias Ledo, que también lo hemos perdido de perspectiva, pero que en su gastronomía está haciendo referencias muy concretas. Eso sí, acompañado de vino, por el que siente una especial predilección. Siempre fue el Evangelio, el cielo o el Evangelio. El vino fue el Evangelio para él. Otro tanto era los enólogos. No hablemos de cuando habla o cuando escribe El hombre de la acción con el yerno, efectivamente, al que no solamente le propone comer, sino que le propone efectivamente un día ir a Picos Pardos, porque en realidad él era un viudo sin compromiso y el otro era un joven de buen ver.
Dice ahí también en el encargo que nos dará unos vales para el comedor de auxilio social, ahora lo llaman de otra manera. A mí no me importa mucho, pero me gustaría que con la sopa no nos faltara el jarrito. El jarrito fundamental o el cuartillo, que prácticamente viene a ser la medida. Y si es de vino del Bierzo, mejor, aunque no desdeña evidentemente otros. Mejor bien acompañado, dice, a la mesa habían llegado los entremeses y el vino, esa clara alegría de las reuniones donde van hombres solos. Es decir, esto de vez en cuando le encantaba, pero nunca olvidaba al inevitable obispo amigo con el que habla de lo divino y lo humano, y, entre comillas, bebemos un buen albariño, justo una botella para los dos. El mismo que me invitó para una botellita que los señores de Feifanes, ya sabéis que el castillo de Feifanes alberga una famosa bodega en Cambados, en Pontevedra, que le mandan a esta mitra las primicias de la cosecha, como dice en el apartamento. Creo que estoy en los 20 minutos. Concluyo, por tanto. Las ciudades de Poniente se desarrolla básicamente en el territorio del realismo, aunque algunos evidentemente por este hecho histórico que menciona y que nos hace perder de vista la realidad, pues hoy no les suene a tal. Tengo una referencia solamente que parece una invención o una falsa anécdota, y sin embargo parte de una verdad, el arranque de la cantera local, juego que tanto le gusta por otra parte a Antonio Pereira. Dice, se conoce que a la excelentísima Diputación le sobran los cuartos y no sabe cómo gastarlos. Ahora nos vienen con ese invento de quién es quién, un catálogo que preparan con las vidas de los políticos y los personajes famosos de la provincia. Pero es que quién es quién, se dictó. Salieron, me parece que 10 biografías en papel cuché, estupendo. La idea era continuarlo, no lo continuaron, pero esto que es una anécdota, o que cuenta como una anécdota, fue lo que le dio pie, sin duda ninguna, a esto. Digo que se desarrolla básicamente en el territorio del realismo, con incursiones en lo grotesco y lo esperpéntico, con la presencia permanente del humor y la ironía. El apoyo de una levísima anécdota elevada a la categoría de relato es una de sus grandes virtudes. En el caso que nos ocupa, diseminadas por estos 24 relatos, las características que dibujan un territorio entre real y ficticio, poniente o noroeste, donde en realidad habitó, habita y habitará siempre el ciudadano Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Alfonso. Tengo que decir que es un auténtico lujo, es maravilloso este espacio de estamos estimulando continuamente el pensamiento y también abrimos nuevas líneas de investigación, ¿no? Como el caso de la gastronomía, que me ha parecido muy interesante. A continuación tiene la palabra José Enrique Martínez, catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de León. Ha realizado ediciones de las poesías completas de Garcilaso de la Vega, del Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca y, por ejemplo, también del teatro cómico breve. Es autor de estudios sobre Espadaña, el Padre Isla, Antonio Gamoneda, Antonio Pereira, Pablo García Baena, Raúl Guerra Garrido, José María Merino, Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio y, bueno, otros muchísimos poetas y escritores actuales, ¿no? También ha escrito numerosos artículos sobre géneros autobiográficos, métrica y teoría literaria. Editó en Castalia, con un importante estudio, dos antologías de poesía española, la primera entre 1939 y 1975 y la segunda entre 1975 y 1995, que hoy en día pues, son antologías de referencia.
Destacan también sus estudios sobre Victoriano Creme, de quien editó en 2009 su poesía completa titulada Los signos de la sangre, y sobre Antonio Colinas, del que editó en cátedra tres de sus libros, recogidos en el volumen En la luz respirada. Sus obras más recientes son Ramón Carnicer, El viaje de la palabra, de 2015, un conjunto de estudios coordinados por él, y El lienzo de la página, la poesía y otras artes, de 2017. Su intervención se titula El incipit de los cuentos de Pereira. Gracias, Sergio. Bueno, yo me estaba acordando cuando empezabas, Alfonso, y hablaste del frío de León a estas horas, del verso de Pereira, soy de una tierra fría, pero hermosa. Bueno, yo voy a hablar de los comienzos de los cuentos. Es más corriente hablar de los finales de los cuentos. Yo nunca he oído hasta ahora hablar a alguien de los comienzos de los cuentos. Sin embargo, desde que se pensó, y pensó Natalia sobre todo en hacer este congreso, yo le dije a Natalia, yo voy a hablar de los principios, de los comienzos, de los cuentos. Curiosamente, después vino por aquí Fernando Valls de una conferencia dentro del patronato y dijo, qué importantes son los comienzos, alguien tenía que estudiarlos. Bueno, Natalia me hizo ya una seña como diciendo, alguien los va a estudiar, al menos en parte, ¿no? Bien, de eso voy a hablar entonces. Muchos arranques novelísticos son memorables en doble sentido de patrimonio de la memoria colectiva y de excelencia. Es el caso del Quijote o de la Regenta, sin necesidad de añadir otros casos dignos de mención. Sin embargo, la crítica en general no ha prestado atención a un hecho de tanta trascendencia que puede mover al lector a entrar o no por esa puerta abierta a la casa de la imaginación. Tampoco los escritores españoles, tan cuidadosos a la hora de trazar la primera línea de sus relatos, como, pongo por caso, Juan Benet o Luis Mateo Díez, han reflexionado, que yo sepa, sobre el asunto. Sí lo han hecho de modo excepcional, en los dos sentidos también, por excepción y por importancia, Horacio Quiroga, Juan Bosch e Ítalo Calvino. Me voy a referir un poco a esto. En el conocido decálogo del perfecto cuentista del escritor uruguayo Quiroga, la quinta receta dice: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las tres últimas. El relieve que concede al comienzo del cuento le hace volver sobre el asunto en el manual del perfecto cuentista, en el que reitera que para comenzar hay que saber a dónde se va, proporcionando después diferentes tipos de incipit, a los que llama trucos del cuentista, para lograr eficacia narrativa y suscitar el interés del lector. Examina diferentes trucos, entendiendo que el más eficaz sigue siendo el recurso a las viejas fórmulas de los antiguos cuentistas. Era una hermosa noche de primavera, había una vez, etc. En 1958, pasando a Juan Bosch, que es un escritor y político dominicano, en unos apuntes sobre el arte de escribir cuentos, esto lo hace por largo, yo he tenido que resumirlo mucho, entre otras cuestiones de interés, plantea efectivamente el del inicio. Cito sin comentarlo más, porque es suficiente con citarlo. Saber comenzar un cuento es tan importante como saberlo terminar. El cuentista serio estudia y practica sin descanso la entrada del cuento. Es en la primera frase donde está el hechizo de un buen cuento. Ella determina el ritmo y la tensión de la pieza. Un cuento que comienza bien casi siempre termina bien. El autor queda comprometido consigo mismo a mantener el nivel de su creación a la altura en que la inició. Hay una sola manera de empezar un cuento con acierto, despertando de golpe el interés del lector. El antiguo había una vez, o eras una vez, tiene que ser suplido con algo que tenga su mismo valor de conjuro. Por lo tanto, ya vemos aquí dos escritores de cuentos que a la hora de pensar sobre el inicio piensan que sigue siendo un inicio de interés el había una vez, porque Juan Bosch dice, si los instituimos tiene que ser por algo que tenga el mismo interés que aquellas antiguas formas.
Italo Calvino, en El arte de empezar y el arte de acabar, que es un apéndice de 6 propuestas para el próximo milenio de 1998, escribe: el principio de siempre es instante de distanciamiento de la multiplicidad de los posibles. Hay muchas cosas, muchos acontecimientos que yo puedo contar en un cuento. Son la multiplicidad de los posibles. Alguno de escoger. Para el narrador supone desprenderse de esa multiplicidad de historias posibles para aislar y hacer narrable aquella historia que ha decidido contar. Los mundos posibles de los que ayer hablaba Albaladejo, ¿no? Pereira lo expresa de modo más sugerente en el incipit del Sedentario. Cuando uno cae por esta ciudad, le es difícil escoger entre tantas historias. Es el comienzo, efectivamente, de un relato de Pereira. El principio es la entrada en un mundo verbal que acota una historia de todas las posibles. Calvino establece diferentes tipos de incipit y llega a decir que los incipit son memorables. Quiere decir, él dice en un momento dado, recordamos muchos o varios comienzos. El Quijote, por ejemplo. Yo recuerdo algunos otros, Luis Mateo y demás, pero no de Pascual Duarte. Yo, señor, no soy bueno, que no me faltaría motivos. Quiero decir que yo sé hasta 10 o 12 líneas y siempre hago el chiste de que, bueno, esto tiene 120 páginas, no continuo. Es decir, sé bastante, pero dice él, vamos a recordar cuántos finales tenemos en un año. Yo, mientras hablaba Alfonso, me acordé, dije, yo solo podría decir el de la Argenta, ¿no? Y a lo mejor no al pie de la letra, sintió sobre su cara, su mejilla, el frío viscoso de un sapo, algo así más o menos, ¿no? Pero apenas más. Efectivamente, dice, la importancia del comienzo de algo, dice Calvino, es que lo recordamos, mientras que al final tenemos que tener mucha memoria para saber si recordamos o evocamos alguno. Calvino establece, digo, distintos tipos de incipit y llega a decir que los incipits son memorables, mientras que los finales no suelen acudir a la memoria. De una de sus obras más conocidas, Si una noche de invierno un viajero, indica Calvino que quiso concebir una novela hecha de principios de novela. En realidad, 10 novelas interrumpidas, entendidas todas como incipit. Incipit, utilizo la palabra porque es más técnica, pero no significa más que comienzo, principio, inicio. Así que, entendidas como incipit, al igual que todos los títulos leídos uno detrás del otro constituirían también un incipit. Es decir, cuando lee uno los comienzos, los títulos, por tanto, de Si una noche de invierno un viajero, tienen sentido total, sería un nuevo incipit para iniciar otro relato, ¿no? Añade, en este sentido, en el que estoy hablando, no me parece ajeno al asunto que trato el caso de la conferencia de Pepe Monteserín, que conoce muy bien Nicolás Miñambres, porque varias veces se ha referido a Pepe Monteserín como un gran narrador. La novela discurre en torno a la preparación de una conferencia sobre el sueño en sus diversas etapas, desde los que se preparan para dormir, a los que no quieren dormir, duermen a medias, o duermen y sueñan, despiertan o mueren en el sueño, pero abordando todo ello a partir de las primeras líneas de un extraordinario cúmulo de novelas, basándose en la presunción de que en ellas reside, en ese comienzo, lo sustancial de una obra. A lo largo de la novela de Monteserín se citan las líneas iniciales de 1 millar de obras de ficción, a las que se añaden los distintos índices una treintena de obras consultadas de teoría e historia de la literatura, del arte y de la filosofía. La obra se cita como ejemplo, o como ejemplificación, de la trascendencia que cobran los incipit novelísticos, hasta el punto de servir para crear o co-crear con ellos una nueva novela. La clasificación de los incipit que da Calvino tiene un interés relativo. Yo me propuse en Navidad, lo hice, quiero decir, leer los cuentos casi completos, son muchos, muchísimos, por eso digo que casi, de Maupassant. Y ahí están todas las clasificaciones que hace Calvino y muchos otros cuentos que no entran en esa clasificación. Por tanto, tiene un interés relativo.
En la mayoría de los cuentistas, digo, podemos hallar comienzos como los citados por Calvino y aún comentar los tipos. En la cuentística de Pereira mismo no es difícil ejemplificar los distintos tipos que indica el escritor italiano. Por ejemplo, la imprecisión de la violinista que comienza. A veces viene a la provincia la Sinfónica de Bratislava o una lejanía así. La precisión, en cambio, del incipit del ingeniero Balboa, que fija el estado del protagonista, el lugar y su única acción, esperar. Lena, Lena, ahora que espero en la ubi de la Concepción, que es una antesala donde un hombre no puede hacer otra cosa que esperar. Otro tipo, el inicio tradicional de Érase una vez, con que comienza Fábula de obispo y niño. Érase una vez una familia humilde y un niño muy bueno que se llamaba Leonín. Puede que tenga algo de ironía o de broma, pero indudablemente en este cuento de historias lineales de amor, el comienzo es el tradicional. La calificación de fábula de obispo y niño alude a algo consagrado como comienzo de un relato popular, Érase una vez. Recuérdese también, bueno, para Pereira digo, tal comienzo remite al gusto de las viejas historias y a su sencillez. Recuérdese el incipit de una semana y un día en el que se remedia el primitivo estilo de los cuentos. Érase una vez un rey y aquella tarde de verano, según iba yo por el sendero del bosque, me lo encontré de cara. Buenas tardes, rey, lo saludé. Todos tenemos ganas de saber los pensamientos de usted sobre lo que está pasando en el reino. ¿No crees tú, cariñín, que habría que empezar siempre con la sencillez de las viejas historias? Y en fin, en la obra de Pereira hay, por no alargar, cuentos que comienzan con interrogaciones retóricas, en forma de diálogo, in medias res, etc. El narrador mismo de cuento en la Escuela de Letras, así es el título del cuento de Pereira, cuento en la Escuela de Letras, el narrador alude a tres posibles comienzos en boca o en el pensamiento de uno de los asistentes al curso impartido por un escritor. Quizá iba a hablarnos por fin de si es bueno empezar a contar con misterio, como en las mejores piezas de Borges, o por el final con revueltas y revueltas a lo Benet o in medias res que le gustaba a Homero. Parece, digo yo, que las vueltas y revueltas son los más alejados a la desnudez de los incipit pereirianos. Yo, que me considero benetiano, creo que a Benet no le gustaría mucho leer a Benet, en el que hay que poner quizá una excesiva atención para poder proseguir la lectura, como también el mismo Tisolo, Carlos, que le editó todo el cuento, es decir, toda no la trilogía, estoy pensando en el nombre, la cuatrilogía con Antagonía, y que yo me leí en verano, recuento y se lo comenté a él, lo terminé porque lo habías editado tú, Carlos, pero no porque lo hubiera escrito Luis Tisolo. Antonio Pereira dio especial importancia al comienzo de sus cuentos, pudiendo citarse de inicio algunos incipit memorables. Cito solo tres de momento. Uno, el primero, de No hay burlas, con el honor de una ventana a la carretera, de ese primer libro de cuentos, que comienza así. El día que Manolito Cañivano apareció en el casino con una Parker de contrabando, asomándole junto al puro, sus amigos nada piadosos le preguntaron: ¿y para qué quieres tú la estilográfica, Manolito, si no te da por escribir? Y Manolito, que jamás se amoscaba por alusiones a su ignorancia, contestó: anda pues para pinchar las aceitunas. Otro, el segundo incipit que cito, claro, cito tres muy diferentes, este es más bien humorístico, es de la hija del general, del síndrome de Estocolmo, y dice así: en Oviedo, en una noche de septiembre, conocí por primera vez una mujer desnuda y a la mañana siguiente supe el color del mar. Al doble descubrimiento llegué en un tiempo de desgracias mundiales, pero yo me acuerdo inquieto por si el pantalón debía ser con vueltas o sin vueltas. 2000 aviones de Hitler machacaban Londres
y yo odiando la eterna espinilla que solía enravecerse justamente para el domingo. Bueno, hay ese contraste, pero además ese pequeño detalle que después se ampliará el erotismo, que es otro tipo, el erotismo diocesano, que es otro tipo de... Contaba en una, ya que hemos dicho erotismo diocesano, que aquí hizo también Merino, contaba una vez Antonio Lamonera, su gran amigo, hablando de Pereira, ya Pereira había fallecido, y él quería comentar que Pereira era ante todo un poeta, y su argumento fue: se dice que poeta es aquel que por primera vez junta dos palabras que nunca en la historia se hayan visto. ¿Quién dijo esto? Yo creo que lo dijo el primero de todos y lo argumentó García Lorca. No se suele decir, pero García Lorca justamente dijo eso. No sé si antes de él lo dijo alguien, pero en García Lorca desde luego así lo dijo. Bueno, pues él acabó diciendo: nadie antes de Pereira ha dicho un erotismo diocesano, por eso Pereira es poeta. Bueno, el tercero procede de la tuberculosis de Cuentos de la Cábila y dice así: nos lo tenían advertido, el vicio solitario le auguraba al contumaz dos consecuencias nefastas, la miopía y la tisis. Para nada me acordé de esos sermones cuando me encontraron unas dioptrías en cada ojo, pero tiempo después, al coincidir este estigma con una cosa del pulmón, pensé que muchas miradas me señalarían. Y no es que hubiera motivo. En el pecado de Orán, yo ni pasarme ni demasiado poco, lo corriente. Son comienzos prometedores, incipits sencillos en los que se aprecian ya los rasgos que suelen caracterizar los relatos de Pereira: gracia en el contar, malicia, erotismo, humor risueño, ingenio, etc. Pero además porque ofrecen algo característico del género, sobre todo si el cuento es breve. Son comienzos que nos introducen de lleno en el meollo del relato, bien caracterizando al personaje central del cuento, describiendo su figura o sus acciones, bien con alusiones que encaminan el cuento en una determinada dirección. Pondré un ejemplo de entrada en el relato por medio de una alusión o algún indicio de por dónde va a discurrir la narración. El incipit de uno de las más conmovedoras historias de Pereira. Yo os hubiera tenido que escoger para ese estupendo libro que han hecho Natalia y la compañía. Bueno, pues de los 23 lectores cómplices, yo hubiera escogido Obdulia, un cuento cruel, indudablemente para mí. Bueno, pues ese comienza. En materia de flores, nunca me impresionó tanto la demasía como en la casa de Arganza, cuando las camelias para Obdulia. La frase es una simple constatación, pero cuando las camelias para Obdulia nos insinúa el motivo todavía vago del cuento que después se resuelve. Es un incipit intrigante, por más que ese cuando temporal reciba una precisión intratextual. Todavía no había llegado el tiempo en que la abuela Társila mandó plantar de perales toda la flor, que le evoca al lector la historia de las peras de Dios, cuyo incipit declara: un día la abuela y dijo que iba a transformar en perales todos los membrillos de la casa de Arganza. De este modo, en el incipit de Obdulia, un cuento cruel, se unen dos cuentos en un mismo espacio, la casa de Arganza, y algunos personajes decisivos como la abuela Társila, si bien los diferencia la tonalidad sentimental, pasmosamente triste, en Obdulia un cuento cruel. Aquí añado yo, claro, ¿por qué cruel? Aquí se han dicho al menos dos ideas, pero ¿por qué lo titula un cuento cruel? Para mí habría una tercera sin desechar las anteriores, porque yo leyendo este cuento siempre me acuerdo de la filosofía de la composición de Poe, que conocemos bien los de teoría de la literatura, que la usamos y la leemos, cuando cuenta cómo hizo su poema El Cuervo, y va estableciendo, ¿verdad?, que el mayor impacto que puede causar en alguien es la belleza, pero la belleza en la muerte de una persona joven, de una muchacha. Entonces, claro, ¿por qué es también cruel? Aparte de que tenga que ver con las flores, porque en él muere una muchacha todavía joven. Por eso Obdulia también es un cuento cruel, a mi parecer. Por otro lado, en diferentes incipit, Pereira defiende lo que podríamos llamar una poética de lo escueto, que motivó, entre otras razones quizá más poderosas,
que la materia narrativa de sus cuentos, esto ya se ha dicho, fuera adelgazándose progresivamente a la vez que se ampliaba el campo a la insinuación y a los finales sorpresivos. En el comienzo de los cuentos, especialmente, Antonio Pereira evita acerencias innecesarias y expansiones inmotivadas. En la cuarta receta del decálogo para cuentistas que perfiló en el prólogo de Me gusta contar, aseveró: cuidar el comienzo entrando rápido en el tema. El final sabe cuidarse solo. La segunda parte, el final sabe cuidarse solo, es discutible sin duda, pero nos viene a decir que de un buen comienzo puede derivar de modo natural una historia interesante con el final coherente que le corresponda. Varios incipit de los cuentos de Villafranquino reafirman la idea de entrar rápido en el tema, de evitar amplificaciones innecesarias, descripciones sobreabundantes o digresiones inútiles para el desarrollo del relato. En uno de los cuentos pereirianos, el escritor invitado a un taller de letras les advierte a los alumnos: recuerden que en las primeras líneas hay que estar metidos en acción. Más sugestivo es el comienzo del Hombre de la casa, en el que el narrador se niega a encabezar el cuento con frases que lo alarguen innecesariamente. Pereira es partidario de brindar solo los datos escuetos e ineludibles. Leyó Alfonso la segunda parte, pero la leo entera. Comienza así. Está dentro, efectivamente, de las ciudades del Poniente. ¡Qué pesadez! El comienzo de un cuento terrorífico de Allan Poe. Un pesado, sombrío, sordo día otoñal. Las nubes agobiosamente bajas en el cielo. Un terreno singularmente lóbrego, con las sombras de la tarde cayendo sobre la mansión melancólica. Eso es Poe. Yo no desconfiaré del lector hasta tal punto y le diré para esta historia que era enero y un casar en la Sierra de Ancares. Basta. Frente a la expansión de Poe. Más adelante, en pleno desarrollo del relato, se dice: fue una noche interminable, medrosa, de siluetas fantasmales que veía Poe. Él solo dice interminable. Un adjetivo le bastó a Pereira frente a la expansión calificativa atribuida supuestamente al escritor americano, porque así como si pude encontrar en Allan Poe ese comienzo de un pesado, sombrío, no di con esa noche interminable y medrosa de siluetas fantasmales dentro del mismo cuento, al menos. La poética de los cuentos la defienden de uno u otro modo varios de los cuentos de Pereira. De esto seguramente hablará Raquel, pero bueno, un poquito solo. A propósito de la fotonovela elaborada por una gloria local, se alaba su parquedad. Nada más pasar la cubierta de la fotonovela, viene el primer recuadro de la historia, con 4 frases que bastan para hacerse con la situación, no como aquellos folletones que empleaban cantidad de palabrería. En la práctica, muchos de los cuentos de Pereira disfrutan de comienzos ciertamente seductores. Por ejemplo, este: una mañana indiferente en que el ambulatorio despachaba la retahíla cansina de diarreas de niño y alguna vejiga de viejo, y catarros banales que las devotas del seguro llaman andancio, una mañana de esas llegó un hombre joven con su volante y se puso a esperar en el banco alargado como de estación de autobuses. Se trata de crear ciertas expectativas que induzcan a la lectura. Pereira, es decir, ¿qué expectativas? ¿Qué chico es ese? ¿Qué hace aquí entre tanto viejo y tanto niño? Etcétera. Pereira ha dejado dicho: al lector hay que mantenerlo en disposición expectante, que sienta durante la lectura que algo va a ocurrir, y además, por la propia brevedad del género, que algo va a ocurrir muy pronto. La cuestión, esto lo decía Quiroga, la cuestión es no defraudar después al lector si las expectativas creadas son exageradas. Antonio Pereira forja expectativas en el íncipit anunciando la historia que va a contar, el carácter del cuento o la técnica que va a seguir.
en general son arranques de tipo metaficcional, es decir, sobre el propio cuento. No hay en la obra de Pereira cuentos, no sé si en esto me contradecirá después Raquel, ¿no? Pero no hay en la obra de Pereira, digo, cuentos enteramente metafictivos. Lo que en cambio es frecuente en los cuentos pereirianos es la alusión metaficcional, generalmente al comienzo del cuento o en ocasiones al final del mismo. En la práctica son reflexiones del narrador sobre el arte de contar, o más bien sobre el desarrollo concreto del cuento, o sobre detalles lingüísticos, narrativos o de otro tipo. No es raro que el narrador aluda al relato que está contando o escribiendo, a sus dificultades, por ejemplo, a lo que a la verosimilitud o la gracia del relato le viene bien, o al recurso empleado. Lo explicaré con algunos casos entre los muchos que se pueden anotar. Ya en el primer párrafo de los Cedilla, citado anteriormente, el narrador teme que lo que va a contar se crea inverosímil o mera afectación retórica. Dice así, el comienzo: don Teodoro Cedilla es el marido de doña Fernanda. Uno casi no se atreve a añadir que don Teodoro es jefe de administración, ni que el matrimonio habita en casa con mirador, en capital de tercer orden, porque aun siendo la pura verdad, parece rebuscamiento literario. En el hilo de la cometa de historias veniales de amor comienza así: esta historia podría escribirla un novelista o servir para una película. Le parece al narrador, creo su interpretación, que la historia puede extenderse más de lo conveniente, si él no fuera un cuentista que no busca ningún tipo de efectismo. Algún cuento de las ciudades de Poniente nos interesa aquí. El final de Santiago Velasco aporta dos elementos narrativos dignos de atención. Cuando el narrador baja de la consulta del doctor Velasco al principio del cuento, subía a la misma aquel hombre rubio de la fábrica de harinas de las afueras, y hacia el final del cuento el único paciente que le queda al doctor en la ciudad es el mismo hombre. De ahí que justifique la primera mención del personaje con el conocido dicho de Chekhov: si esto fuese un cuento, valdría lo del clavo, que si sale al principio tiene que servir luego para algo. En un cuento, es un cuento, una ficción, pero el narrador le da avisos de algo verídico, por más que eso y todo lo que atañe al médico y su único paciente resulte inverosímil, por lo que el cuento termina a modo de desplante. Comprendo que haya incrédulos, pero allá cada cual. El aserto chejoviano se cumple perfectamente en un tal Shora, un cuento que se titula así, un tal Shora, que comienza: fue una lástima la determinación de don Alfredo, por más que digan que limpiando la escopeta. Y termino, no digo más del cuento porque lo que importa es el final. Lo que se insinúa se cumple al término del relato cuando apunta el narrador: aún nadie podía barruntar lo de la escopeta, ¿no? El suicidio. En dos cuentos, al menos, el narrador, más allá de la verosimilitud de la historia que va a contar, afirma su veracidad. En las cordobesas Sueñan con el Danubio, en Relatos sin Fronteras, no importa ahora el relato en sí, su asunto ciertamente es muy ligero, sino la expectativa que crea el anuncio de autenticidad. Este asuntejo es de hace muchos años. Lo conté entonces en un relato no del todo verdadero, y ahora me da por ponerme a bien con mi conciencia de cronista veraz. Por tanto, el cuento quiere ser algo que se opone a lo que tuvo de ficción un relato anterior para hacerlo ahora de forma veraz. Con mayor firmeza se anuncia la veracidad de los cuadros del psiquiatra. Esta historia es una anotación, sin enmiendas ni raspaduras, de una noche leonesa. Se trata de una breve anécdota en torno, esto ya lo digo, se trata de una breve anécdota en torno a la amistad que unió a los dos Antonios, Valmoneda y Pereira. El realismo del cuento es muy acorde con los indicios autobiográficos de los cuentos de la divisa natal. Ahora se andan moviendo las editoriales con el fin de poder editar, se editará el diario que llevaba Pereira, que lo llevó durante muchos años, y demás.
Ha habido algunas dificultades, yo no sé últimamente cómo está el asunto, pero las reuniones de patronato más o menos lo sabemos y quizá Natalia sepa algo más que yo. Pero yo estoy seguro que cuando leamos ese diario, muchos de los cuentos de la Elisa La Torre no serán más que convertir en ficción convertir apenas en ficción cuestiones o anécdotas reales de la vida diaria. Bueno, pues si un cuento se titula Victoriano Crema, el otro se titula Francisco Pino, etc. Y lo que cuenta son meras anécdotas apenas ficcionales, ¿no? El narrador pereiriano contó con lo que llamó, voy terminando, el lector cómplice de sus historias, pero defendió también sus derechos, el derecho del narrador, que le lleva, por ejemplo, a contrariar la realidad, pero sin abdicar de la verosimilitud. Ocurre, ya se ha dicho más veces, en el toque del obispo. Casi no tenía que decirlo, pero lo vuelvo a repetir. Cuando al final del mismo se refiere al toque del maquinista del tren, al avistar la ciudad episcopal de Mondoñedo, concluyendo: luego supe que en Mondoñedo no hay tren, pero eso importa poco cuando la historia es bonita. Al cuento le concierne, por tanto, la verosimilitud, aunque la realidad sea otra, y la ficcionalidad. Pues la autenticidad del relato no depende de lo que sea la realidad, sino de la conveniencia y la eficacia artística de la representación verbal. Todos sabemos que autores como Merino o Iwasaki han defendido siempre que la realidad es mucho más inverosímil que la ficción. En otro cuento, de Cuentos de la Cábila, el titulado Cáñamo y Cañito, el incipit apunta a un cuento publicado en la revista Ínsula titulado Aquella Revolución, que publicó después en el libro Me Gusta Contar y que califica como cuento fantástico, con una fuerte base real. La base real tiene que ver con los preparativos para hacer frente a los mineros de la Ciana, que se decía que venían hacia el pueblo, pero los mineros no aparecieron. El excipit, en el final, reafirma los derechos del narrador, pero yo soy el narrador, y como no me pagarían ni Cano ni Canito, los directores de Ínsula, como no me pagarían, hice de mi capa un salmo. En mi cuento de Ínsula hago entrar a los mineros en la ciudad, galopando caballos, toman el casino y la imprenta, requisan doncellas y postales. Aquella revolución. Como se ve, no es propiamente fantástico, sino simplemente abonado al campo de la ficción y de lo verosímil. En cualquier caso, ejerce los derechos del narrador resabiado, en que se transformó el narrador inocente, como ya hemos visto, de sus primeros cuentos, los de Una ventana a la carretera, que volvió a reproducir o reeditar en Cuentos del medio siglo. Al frente de los mismos se situaba el cuento de los dos narradores. El narrador resabiado no se arrepiente de sus cuentos de aquel tiempo, no le importa que lo tachen de localista y de costumbrista y provinciano. Lo que siente es haber perdido el candor, si aquello era de verdad candor. Tanto Raquel como yo sabemos que Picasso en el desván también tenía esa función. No le importa que lo tacharan de provinciano, él podía trazar su cuento sobre algo que había pasado en una aldea cercana, en la aldea de Lira, ¿no? Mientras otros estarían buscando qué podía pasar en París o en otros lugares lejanos. No es poco, como se ha podido apreciar, el interés del incipit de los cuentos pereirianos. Los recursos empleados en esas líneas iniciales de los cuentos, de carácter metafictivo de otro tipo, precisan sí de ese lector colaborador activo en el que piensa el narrador de cada cuento y el propio escritor, que tituló, como sabemos, una selección de sus narraciones, Cuentos para lectores cómplices. El lector cómplice participa imaginariamente en el proceso creativo, en sus posibilidades, en las convenciones literarias y las técnicas narrativas evidenciadas por el narrador dentro del propio relato. El lector cómplice rellena los huecos de la historia y sabe leer entre líneas. Ese es el lector requerido y que todos queremos ser por Antonio Pereira para sus historias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Enrique. A continuación interviene Nicolás Miñambres, es catedrático de literatura, narrador y crítico literario.
A pesar de haber nacido en Salamanca, Miñambres confiesa que se siente leonés porque hace más de 25 años que vive en León, donde ha sido profesor de instituto y además, bueno, es un reconocido crítico literario, ha formado parte de múltiples jurados literarios, ha escrito innumerables artículos sobre León, ¿no? Ha colaborado también con varias obras, como las tituladas El siglo de León, Los pueblos de León o Bien relojes de sol en León. Y otro de sus títulos más conocidos es Valle Inclán y García Lorca en el teatro del siglo XX, publicado por la editorial Anaya. También ha admirado el paisaje de las tierras leonesas, como en su obra Los hombres son los meses, título publicado por el proyecto editorial Campa Redonda dentro de su colección Cuadernos de Plata. Su intervención se titula Vegetales sentimientos poéticos en Meteoros, poesía 1962-2006. Intentaré ajustarme al tiempo del que disponemos. El poema primero de la antología de Pereira, de Meteoros, de 2016, Antonio Pereira hace una confesión poética que al mismo tiempo me parece una espléndida confesión humana y que pensé que no podría repetirla si lo hubiera citado completa a José Enrique, pero no, fue buen muchacho. Los versos dicen así: soy de una tierra fría pero hermosa, aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Y me basta si esta rosa, que al fin ha de nacer inmaculada, se la pueda decir a quien me agrada, a quien conmigo va y en mí reposa. Es un texto que, si ustedes observan, reflexionan sobre él, es una verdadera poética literaria y humana de Antonio Pereira, hombre de tantos recursos humanos, de tantos rincones afectivos, de tantos estilos literarios, cuya clasificación se hace imposible. Yo me he citado en las reflexiones que voy a hacer, no son más que reflexiones quizá un poco deshilachadas, desordenadas, no lo sé, pero me he centrado fundamentalmente en su libro Del monte y los caminos, por una sencilla razón. Intenté hacer una panorámica general de la obra de Antonio Pereira y me vi evidentemente incapaz. Y preferí sacar unos cuantos textos de estos dos, del monte y los caminos, y reflexionar, o al menos leerles una serie de reflexiones sobre las que a lo mejor ustedes han pasado por alto. No me extraña el final, los versos finales de un poema que dice que dejo reservado el huerto familiar de la costumbre y un árbol con su sombra prevenida, creciendo lentamente y esperando. Si ustedes observan, en todos estos poemas, probablemente la ausencia de contexto les deshaga un poco, les limite la complementación, el mensaje, el contenido, pero en fin. E incluso ahora, antes de empezar a hablar con cierto detenimiento de la obra de Pereira, sí quiero recordarles algo, a alguien que seguramente en este momento estará pensando en todos nosotros y sobre todo en Antonio Pereira. Me refiero a Úrsula, que como todos ustedes saben, ayer se encontraba en unas condiciones psicofisiológicas no demasiado recomendables, y supongo que este amanecer de hoy no le haya permitido el asistir a estos actos, no por nosotros, bien sabe Dios, sino por ella. Esta mujer, a la que tantas veces se ha referido Pereira, y que en ocasiones lo hace, como en el poema Úrsula, Ciudad, un poema cargado de connotaciones sentimentales y femeninas, que dice así: la belleza plural de mis ciudades es una, se resume triunfadora, penúltima ciudad, acento esdrújulo, que alza la voz y luego la desploma. Ciudad mía que solo yo conozco en fuentes de la gracia surtidora, oh jardines secretos donde entro y levanto un revuelo de palomas. Eres ciudad de estar. Si se pudiera, el poema, pueden observar ustedes, es una declaración lírica, es una declaración sentimental, es una declaración casi amorosa,
y es en el fondo una forma de referirse a su amor. La mitificación del ser humano flota igualmente en los versos del poema dedicado a Ramón Carnicel. Son solo 2 versos, como citar, de Antonio Pereira, referidos a su buen amigo Ramón Carnicel. Escribe: el poema no tiene que llamarse nada. Si este poema tuviera que llamarse algo, se llamaría La inocencia del poeta. Eso es lo que dice Antonio Pereira a Ramón Carnicel, pero a fin de cuentas es un planteamiento de confesión personal que encaja perfectamente en la forma de ser. Separaré un poco los comentarios, no comentarios, más bien son reflexiones que ir tomando del libro Del monte y los caminos. Recogiendo en estos 2 apartados que me parecen escenarios rurales altamente evocadores, que si ustedes se paran a pensar en la connotación que tanto el monte y sobre todo los caminos, probablemente más personal, tienen, ustedes divagarían sentimentalmente o literariamente sobre las 2 palabras horas. Porque hablar del monte supone la existencia de un paisaje, habitualmente un paisaje querido, conocido, y en el caso de los caminos, ¿para qué voy a decirles a ustedes? Aparte del amor, yo no sé si habrá en la historia universal de los mundos nuestros un tema más recurrente, más polisémico, más connotativo que el mundo de los caminos. Seguramente no. Porque de una forma o de otra alguien puede no haber vivido en su vida el monte, pero de luego todo el mundo ha hecho un camino de la forma que sea. El resultado psicológico que haya formado en él no lo sabemos, pero evidentemente en cualquier caso, si lo leemos con humildad, sería siempre un motivo temático absoluto para escribir. En el caso de Pereira, voy aparentemente un poco desordenado, no creo que les plantee problemas a ustedes. En el caso de Pereira, he iniciado mis palabras con una serie de reflexiones, referencias más bien, recuerdos más bien, de cuando Pereira era un niño, es decir, parto de la infancia. No olviden que yo me voy a referir solamente a estos 2 libros, por tanto habrá miles de referencias que tendrían que estar aquí, pero que no es necesario. Y en ese caso, en el caso de Pereira, hombre tan fino, hombre tan delicado, tan exquisito como hemos deducido o aprendido o recordado por parte de las palabras o las palabras de Alfonso, es curioso una fascinación, una obsesión, una experiencia, una emoción a fin de cuentas, que Antonio Pereira tiene por la ferretería. Yo sé que el mundo de la ferretería no cabe a estas horas de la mañana, sobre todo hablando de Pereira. Pero a fin de cuentas, el tema está ahí. Su padre tenía una ferretería. Dentro de las aficiones que Alfonso ha mostrado, ha aludido y lo hemos comentado muchas veces, que la ferretería para él era una especie de cielo, con lo cual, integrado por diversos elementos, la ferretería se convierte en una especie de futurismo provincial. No se asusten ustedes, que el término no tiene nada de particular y el calificativo lo habrá de entender enseguida. Ustedes recordarán el mundo del futurismo de los años 20, la exaltación de los grandes oficios, la exaltación de los grandes barcos, la exaltación de la grandeza mecánica. Entonces es curioso que en el caso de un poeta de la altura, un escritor de la altura de Pereira, tenga una serie de poemas donde la ferretería para él se convierte en una especie de cielo, en una especie de universo distante, para él que es un niño, porque piensen que la ferretería es una especie de mítica particular de lo humilde. Un movimiento delicado literariamente para Pereira. En ese mundo, evidentemente, el hierro, por ejemplo, es el metal que se convierte en verdadera metonimia de lo narrado o de lo escrito. Una metonimia por cuanto todos los elementos que se trabajan en la ferretería
están relacionados con el hierro, lo cual supone que si están relacionados con el hierro, la base afectiva, entre comillas, que nos une a ellos, le une a Pereira, es el significado que tiene. Y no serán unas tenazas, no será una espada, no será una sartén, sino los recuerdos constantes que le suponen al niño al contemplarlo o ver cómo lo fabrican. Es, por tanto, como digo, una especie de sinécdoque el sentido del hierro. Pero no es eso lo más interesante. Lo más interesante es la personalidad del padre que llena los primeros versos en esta sección. Dice Pereira: Padre, primer momento del tiempo que rehago, desviviendo hacia atrás por caminos borrados. A esas manos que son la protección de las manos del niño, alude Pereira con delicadeza. De tus manos llevabas mi vocación cogida, y mis pasos se hacían memoria de tus pasos. E insiste Antonio Pereira con un sentido especial que hace pensar en que en los libros de Pereira, en algunos de ellos, en los poemas, existe, y creo que es cierto, existe una mítica de lo humilde. Es una contradicción lo que estoy diciendo, pero se me perdona fácilmente el hallazgo falso de la contradicción, pero lo humilde también tiene algo mítico. La mítica siempre la asociamos a grandes trabajos, a grandes personas, a grandes sucesos, pero evidentemente en lo humilde, en lo pobre, en lo sincero, en lo baladí, existe una cierta mítica que a lo mejor somos en muchos casos incapaces de descubrir. Escribe así a propósito él: acaricio, referido a las manos del Padre, acaricio tus manos, me acojo, de tu cuerpo recuerdo la fuerza, pero nada más cierto que tus manos. Con lo cual, fíjese usted, dentro de la ferretería, dentro de ese mundo rural, de fabricación, de comercio, resalta la figura del padre y concretamente Pereira centra el amor por el padre en sus manos, a las que adora. Y añade al final: de tus manos llevabas mi vocación cogida y mis pasos se hacían memoria de tus pasos. Estos tres versos, si nos pusiéramos a comentar, darían motivo para una verdadera definición de lo familiar. Me gustaría haber pensado más, haber comentado más muchos de los versos que cito aquí, pero es absolutamente imposible. En el contexto en que se funda o funciona la ferretería, existe una especie de referencia al paisaje del momento. Era la atardecida y tú lo señalabas: picos, valles, congostos de soledad, malvises por sus nombres exactos. Estas diferencias entre poéticas y humanas aportan un toque del alma afectiva que es, volvemos a ello, el poder del hierro. Decías, le dice a su padre, decías por entonces traíamos el hierro. No hace falta insistir en el concepto de la metonimia. Y se transforma para el niño esa metonimia en un sentimiento felizmente acústico. Y escribe, evocando los recuerdos a los que me he referido: y sonaban metales precipicios abajo. Lo soñado será más adelante algo del futuro. Lo que sonaba en la tienda vuelve en la niebla del sueño, tan claro que me pregunto si estoy soñando despierto. Y confiesa con afecto y humildad: a vosotros asciendo, yo degenerado, hijo de las montañas, tantas noches perdido entre la seda, yo, pecador, confieso y canto. Cualquiera de estos versos, estamos acostumbrados, o se ha hablado de la prosa de Pereira, pero cualquiera de estos versos, si ustedes lo repasaran, verían que en la poesía de Antonio Pereira hay una poesía sencillísima, aparentemente sencillísima, y otra poesía más compleja, quizá más irregular, quizá menos métrica, pero convendría repasarlo. Existe incluso en el caso de Pereira un cierto sentido del arrepentimiento personal al final del poema.
en esta serie de recuerdos pasados que vienen a su memoria y se actualizan, pero no con todos los trazos nítidos, precisos, concretos, el poema termina: yo sé que no resumo una fácil belleza, pero otro canto ahora, ¿de qué me serviría? No insisto, porque lo ven todos ustedes y lo conocen, en esa profunda nostalgia, esa profunda tristeza que la condición personal de Pereira, tan expansiva, tan irónica, tan humorística, esconde. Sin embargo, estos sueños recónditos que seguramente se los contaría a Úrsula, y muchos de ellos los terminaría versificándolos. Hay un poema que cierra todas estas referencias con unas referencias librescas. Un libro, un manifiesto, un espeso inventario en símbolo están por las estanterías. Si se saben leer, está acabada la historia de este poco de muerte, de esta media vida. Yo sé que no resumo una fácil belleza, pero otro canto ahora, ¿de qué me serviría? La niñez culmina, también no culmina, pero se deja llevar por unos bellos versos alusivos a una especie de duermevela psicológico. Un duermevela probablemente que tendría sus orígenes en alguna experiencia real de sueño o de dormir, pero que después Pereira, como frecuentemente hace y hacen casi todos los poetas, lo transforma en representaciones poéticas de un simbolismo que presenta múltiples connotaciones. Esas connotaciones que hacen grande la poesía, porque la gran poesía tiene evidentemente cada connotación que surge de esa poesía buena, si es buena poesía, está acorde, comprendida, entendida y asimilada de cualquiera de los lectores que se acercan a ella. Y aquí hablo de un duermevela psicológico que dice: lo que soñaba en la tienda vuelve en la niebla del sueño, tan claro que me pregunto si estoy soñando despierto. Es el claroscuro psicológico, anímico, creativo, que borra los perfiles reales para hacer de ellos motivo de poesía. Aquella es la ciudad, os pertenecen sus jardines de sombra cada tarde. Y continúa el poema refiriendo la humildad y pobreza de muchos de los personajes que la habitan. Pero ellos se miraban las manos, se miraban sus manos mollescas, su calzado ruidoso, y no entendían, aunque estaban sus ojos, y continuaban abrazando el horizonte. Con frecuencia este tipo de vocaciones de una ciudad determinada, puede haber plantas, puede haber edificios, puede haber una iglesia, puede haber personajes, pero no faltan los personajes humildes, no digo pobres o ricos, sino personajes humildes que tienen frecuentemente una polisemia mucho más rica que otros personajes. Y seguimos con ese tratamiento mítico trascendente cuando escribe: con una luz agreste en la mirada, bajaban de la altura de los siglos, pero si había que dar alguna cosa, sería por la ciudad, no por Helena. Pero parece que hablamos de otro tiempo. Dios sabe cuántos años parece que hablamos de un pasado imposible domesticado por las cifras. Cuando escribe Pereira: hoy es abril de 1964, hay sol, se ve a lo lejos. La ciudad se ve a lo lejos de la ciudad, que una vez más parece el sentido de todo lo lejano. Por ello, en el poema siguiente leemos: el viajero se atreve a mirar el camino, que deja atrás y siente como un extraño adiós, perdiéndose en el eco de sus pasos, y canta. Son referencias mínimas, como digo, al monte, y continúan en esa posible segunda parte, solo posible segunda parte, pues yo me he dejado llevar no temáticamente, sino con una serie de referencias diversas. Todavía volviendo a ese mundo que no podemos entender, que supusiera para Pereira esos misterios infantiles, recuerdos infantiles, vivencias cuando es adolescente y motivo de poesía para escribir, hay un apartado que siempre me sorprendió y me sorprende, que es referido a la mítica de la rueda. Una rueda
que no abandona nunca el poema y añade un elemento misterioso en el campo, que dice así: no se inventó la rueda, ya la tierra nació sobre su pecho soportando la lentitud sagrada de los bueyes y el destino remoto de los carros. ¿De qué niebla? ¿De cuáles lejanías? ¿A qué límite van acompasados? Llevan entre sus ejes la paciencia y una lengua colgada a cada lado. Si ustedes observan estos poquísimos versos que he sacado con esas referencias tan materialistas, tan frías, nunca mejor dicho, como es el hierro, como es la fragua, si leyeran los versos releídos, esa contemplación o esa mirada, esa observación de la fragua es algo que se ha convertido en una absoluta alegoría. Sería suficiente leer el poema, extraer los términos que utiliza, los términos poéticos, y se darían ustedes cuenta de que se está, repito, haciendo una auténtica alegoría cargada de polisemia, cargada de connotaciones, lo cual evidentemente el lector, no a todos los lectores de la misma manera, le sugiere un movimiento psicológico sublime, porque todo eso, leído por cualquier lector, provoca en su alma, en su corazón, yo no sé a quién, qué elemento le puede hacer más efectivo ese sentimiento, pero provoca un sentimiento de lo misterioso, un sentimiento de lo pasado, un sentimiento de lo lejano, un sentimiento del ruralismo de aquellos años en que vivió Pereira. Pero de luego son poemas que a mí me han sorprendido siempre, porque en ellos, debajo de la aparente sencillez, hay una clarísima y compleja polisemia. De ahí ese trascendental deseo de Pereira, que le escribe: qué extensa patria harían los caminos si juntásemos sus lechos alargados, cerrando una heredad, y qué sufrida la población de los desheredados. No acertaréis a hallarlos sobre el mapa, dibujados en rayas diagonales. Llevan los nombres con sudor escrita en la memoria de sus señales. Es curioso, pero insiste en ello, porque habría que hablar, alguien tiene que hacerlo que conozca bien el mundo de Antonio Pereira, de dos aspectos exactos en su poesía, exactos pero a su vez distintos, exactos en el tratamiento pero distintos en el significado. Hay, como han comentado José Enrique y Alfonso con mucho detalle, hay una sencillez en el caso del estilo de Pereira y de su contenido, una sencillez falsa. Es sencillez para el lector sin recursos, para el lector presuroso, para el lector que va buscando solo la cadencia fónica de los versos, y no le sugieren nada a esos versos de unas claves misteriosas que son las claves que habitualmente la poesía verdadera tiene que tener. Pero lo curioso es que en Pereira, en la poesía de Pereira, la sencillez brota de forma absoluta, pero es necesario pararse un poco y pensar en ello. Algo que también le sugiere mucho a Pereira es el invierno, que no escapa en sus alusiones. Escribe: todo conviene al sueño, está la sangre como una tibia corza aletargada, nadie la mueve. Que se tenga el viento frente al espino de la empalizada, tregua de Dios, invierno. Por las tejas pasan los días y las noches pasan, los sueños en el humo, pero no pasa nada. Estaba pensando suprimir un párrafo que tengo aquí, pero bueno. El monte aparece con frecuencia para separar la vida, pero considérenlo un inciso porque no se refiere a la condición psicológica y poética a la que me refería antes. Amanece que a veces ni una aldea escribe, con unidad de vida se declara, en lenguas de silencio la redonda. El monte hace las vidas separadas. Esa forma de hacer hace a los hombres de una seca madera resonada, donde el eco del mundo cumple el sitio en que hubieran crecido las palabras. Estos versos, media docena de versos deben ser, no los he contado,
se convierten en una auténtica poética breve, porque son unos versículos, un símbolo de una poética breve por parte de Pereira. Lo releo, por si acaso los he leído mal, para que lo recuerden. Acontece que a veces en una aldea con unidad de vida se declara, en leguas de silencio a la redonda, el monte hace las vidas separadas. Esta forma de estar hacia los hombres, fíjense, de una seca madera resonada, donde el eco del mundo cumple el sitio en que hubieran crecido las palabras. Evidentemente las palabras están creciendo al mismo tiempo que las escribe el poeta y las lee el lector, en este caso yo. El hombre habla hacia adentro y se contempla en el espejo cóncavo del alma. Lo que sabe lo aprende con su pena. Si pregunta a lo alto, Dios se calla. En algún momento hay una súplica a la naturaleza que está relacionada con estos mundos de los árboles, de la naturaleza a la que nos hemos referido. Y escribe Pereira: oíd, vecinos, árboles callados. Naturalmente todo esto tiene como base fundamental una prosopopeya, no hay ni por qué advertirlo. Oíd, vecinos, árboles callados, peces de los espejos infinitos, pequeñas bestias que no sabéis dueño, y os arrastráis despacio por la tierra, huéspedes somos bajo el mismo techo. Pero los hombres libertad clamamos, donde vosotros sois silencio y tropa. ¿O acaso no entendemos vuestras voces? Hay ciertas referencias también en los que no he insistido con mucho fundamento por no extenderme el tiempo, pero hay ciertas referencias religiosas muy bien, magníficamente tratadas por Antonio Pereira. No falla el sentido de la impotencia de lo creado, descrito en algún poema de una veintena de versos donde leemos: donde mi voz es solo una señal perdida, unas alas minúsculas en el batir lentísimo de todo lo que existe hacia el azul más alto. Muchos versos de estos religiosos de Pereira, leídos con el suficiente sosiego, con la inevitable armonía que exigen los versos, yo tengo la sensación, la he sentido estos días que lo he leído quizá con más frecuencia, se siente en ellos esa doble realidad que nos describe, pero inevitablemente un cierto sentido de la poesía mística. No son poemas místicos en absoluto, pero en muchos casos se mantienen con un cierto sentido místico. El milagro milagroso, para referir al milagro milagroso, he copiado unos versos que dicen así: guardado entre la ropa lleva un vaso que a los rayos el día echará fuego. Sangre de Dios habrá cuando se alce después de las palabras del misterio. Para llevar a Dios junto a los hombres va solo y cuesta arriba un hombre como ellos. Un hombre, solo un hombre como ellos. Este panorama religioso, del que probablemente hubiera tenido que insistir un poco más en él, pero me horrorizaba la idea de pasarme de los minutos asignados, pretendo ser respetuoso con los plazos. Este panorama religioso finaliza con un bello poema titulado Un niño reciente. No hace falta aclaraciones. No hay que ir más lejos para ver a un niño caído dulcemente sobre pajas en olor de pobreza. Ante el milagro se entiende el desenlace de la duda. Cada vez que sucede van los hombres recordando que Dios les es amigo, y los viejos se miran a los ojos recién hechos y callan sus preguntas. Y como final poético voy a leerles un poema que cierra el libro del Monte y los Caminos, que me parece un poema de una elaboración poética en el sentido formal, en el sentido técnico absoluta, y que incluye una serie de sentimientos que debería tratarse. Yo creo que es de los poemas de esta primera parte de la antología, de los poemas más polisémicos, más evocadores, de mayor significado,
mejor construidos métricamente, porque incluso ahora ya funciona por encima de todos nosotros el sentido del verso libre. La cadencia rítmica que provoca la rima, la medida de los versos, la distribución de los cuerpos, el ajuste a fin de cuentas, aunque alguien me considere un anticuado porque me refiero a ello, el problema de la retórica poética no ha sido nunca incompatible para que mantenga, quizá más escondido, un sentido inefable y excelso de lo que el hombre sabe manifestarse cuando es un ser universal, o sabe manifestarse como un ser universal, cosa que no siempre consigue. Aunque exista una cadencia musical excesivamente sonora, excesivamente repetitiva, a mí este poema me gusta muchísimo y por algo será, se titula El manantial, relacionado con la naturaleza, relacionado con el agua, que utiliza Antonio Pereira, por algo será, repito, en la última página del libro, El sueño de los caminos. Dice así, lo voy a releer porque observarán ustedes qué métrica también planteada está para llevar el proceso poemático. Desde un rato de amor, que acaso tiene su origen en el frío de los huesos, que se buscan debajo de la manta, desde el abrazo oscuro, primitivo y solemne como una ceremonia, desde una hora que no canta el gallo ni cuentan los relojes de la tierra, desde una esquina, desde el arrabal del mundo, nueva vida está creciendo. Está en camino, ya por entre peñas, secretas como un lirio extrañable, que corre hacia los siglos de los siglos, siempre, siempre, desde un rato de amor. Fíjense que este verso último, me gustaría disponer del tiempo que disponía cuando yo daba clase a Raquel, ahí presente, una buena conocedora de Pereira. A este poema me gustaría a mí comentárselo a ustedes, pues los hacía ellos, pongamos en una hora. Y ustedes y yo discutiríamos, sacaríamos muchas interpretaciones, ustedes tendrían razón, o más razón que yo, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Hoy, por desgracia, el que hablo soy yo, por eso se lo releo. El manantial. Desde un rato de amor, que acaso tiene su origen en el frío de los huesos que se buscan debajo de la manta, desde el abrazo oscuras, primitivo y solemne como una ceremonia, desde una hora que no canta el gallo ni cuentan los relojes de la tierra, desde una esquina, desde el arrabal del mundo, nueva vida está creciendo. Este me parece el verso fundamental. Del nuevo mundo una vida está creciendo. Está en camino ya por entre peñas secretas como un hilo irrestañable que corre hacia los siglos de los siglos, siempre, siempre, desde un rato de amor. Este verso final, bimémbrico de dos miembros, termina siempre, siempre de un rato de amor y da la impresión al lector, al menos a mí, se ve que soy más bruto, da la impresión de que el último verso cojea, pero no pensamos que exactamente este de un rato de amor es precisamente el verso con que se inicia el poema, desde un rato de amor que acaso tiene su origen en el frío de los huesos, con lo cual tiene una labor de estructura que cierra, una especie de cadena poética que lo abre y lo cierra para que quede sobre todo retenido en el fondo del alma y del corazón de los lectores. El poema lo exige, el poema lo merece, porque como os digo, supongo que no coincidiremos en los gustos, pero es lo mismo, para los gustos se hicieron los colores y los poemas. A mí sí me parece uno de los mejores versos de los poemas de Antonio Pereira. Y esto es todo para que no me pasara de los 20 minutos, se me ha ocurrido decirles a ustedes muchas gracias. Gracias, abrimos el turno de preguntas. Bueno, antes de nada, felicito a los ponentes por sus intervenciones, que han sido muy panorámicas y muy completas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o desea comentar cualquier aspecto.
Bueno, yo... No es que habéis tratado todo. Sí, no, yo también quería felicitarles a los tres y agradecerles también el esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque los tres me temo que tenían el riesgo de hablar de la persona y no tanto de la escritura, ¿no? Pero efectivamente han salvado muy bien ese riesgo y han hablado de lo que tenían que hablar, es decir, de la escritura, ¿no? De Antonio Pereira, que es donde se encuentra la verdadera biografía de un escritor, ¿no? Yo no sé, no quiero abrir ahora un debate así muy extenso en el tiempo, pero me ha recordado, ¿no? Muchas de las cuestiones que habéis tratado, ¿no? Pues esto de la humildad, la pobreza, ¿no? Como, yo no sé si decir motivos o, en fin, o campos temáticos o preocupaciones o obsesiones, ¿no? Que tenía Pereira, ¿no? Y a los que les daba vuelta. Yo no sé si eso se puede de alguna manera vincular, relacionar, ¿no? Con algunos otros aspectos de los que se ha hablado en alguna otra intervención del Congreso, ¿no? Me refiero, estoy pensando en la hiperbrevedad, por ejemplo, ¿no? de algunos de sus relatos, ¿no? Yo no sé si esta humildad, esta idea de la humildad y de la pobreza, ¿no? Responde, ¿no? A una cierta poética, ¿no? De menos es más, ¿no? De como decía, me parece Alfonso, ¿no? Decía, y Úrsula también lo comentaba el otro día, ¿no? Que decía que sabía escuchar muy bien, ¿no? Tú creo que te has referido a que, pues realmente, pues efectivamente, que insistías un poco en esa idea de que de vez en cuando pues apuntalaba o apuntillaba, creo que has utilizado ese verbo, ¿no? Es decir, que parece que era un hombre que efectivamente tenía un control, ¿no? Sobre el lenguaje, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y de alguna manera su escritura, su oficio, ¿no? De alguna manera respondía un poco a una labor de contención, de medida, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero ahora un poco liar la cosa, ¿no? Y no sé si cabe un poco la posibilidad, ¿no? Para vincular, ¿no? esta brevedad, ¿no? Con bueno, pues extraer de ahí una poética, una idea, ¿no? General, ¿no? sobre la escritura, ¿no? Yo primero iba a responder, no lo van a creer, porque ni yo mismo me lo creo. Somos los tres absolutamente no lo utilizo como la gente, absolutamente amigos íntimos. Y no sabíamos de qué íbamos a hablar. Yo cuando empezó el amigo Martínez con los camiones, dije, tío, pues de esto habría que hacer 10 tesis doctorales. Es verdad, para mí ha sido un descubrimiento lo del comienzo de una obra, porque claro, habría que ver clases de obras, clases de épocas, temáticas. Cuando te dijo que iba a hablar de los Incipit, me quedó un poco de consuelo cuando dijiste que este otro chico de Barcelona lo había sugerido, pero tú ya lo tenías escrito. Me he quedado con Martínez como descubridor métrico, o literario, ¿verdad? En serio. Gracias. Del otro, sí, en serio. La amistad siempre es... No, me apasiona o me ciega, no, eso estoy clarísimo. En el otro caso, yo no sé, los poetas, los grandes poetas, y Pereira lo es, la lectura evidentemente depende muchísimo de la personalidad de quien la lee. Eso es lo fundamental para leer para leer la poesía, leer lo que sea. Entre una persona ignorante y una persona formadísima, con un poco de suerte, la ignorante saca más que la formadísima. Bueno, Antonio Pereira, la verdad es que teníamos siempre el riesgo, pues no solamente con Antonio Pereira, con todo el mundo, de poder hablar de él. Para mí es inevitable. Es decir, cuando yo leo a Antonio Pereira, veo a Antonio Pereira, a pesar de que hacía la referencia de que no es cierto que hablaba como escribía, porque además a mí me parece un demérito hacia la obra de Antonio Pereira. Antonio Pereira sí que es, vamos a ver, es humilde en su estructura narrativa también, pero eso tiene una vinculación humana inevitable, y es que siempre, yo le preguntaba con frecuencia, vamos a ver, Antonio, ¿por qué escribes? Y esa pregunta se la hacemos a muchos escritores, tienen múltiples respuestas. Uno dice, si ya no tengo nada más que contar. Antonio siempre decía, escribo para que me quieran. Lo que significa sin duda ninguna el valor o la dimensión que en ese sentido podía tener. Parto también en palabras. Que significa que es un gran conversador, pero no es un gran hablador. Y eso se nota en que es lo que te quiere referir, se nota, a mi juicio, claramente, efectivamente,
en esa poda que va haciendo permanentemente, pero es ritual. Antonio es ritual socialmente y literariamente. Y socialmente, pues era un hombre muy de cogerte por el brazo, de hacerte una sugerencia, de que tú le contases, pero no esperaba que me dieses ninguna novedad previa, a no ser que fuese una información, porque en realidad, y eso también se nota muy bien en la narrativa, él tenía ya solucionado el problema que te preguntaba. Por eso digo que es un gran provocador, pero es un gran fingidor. No sé si esto cabe a los más, pero eso... Sí, yo quería felicitar también a los tres porque habéis hecho una exposición magnífica de tres aspectos que son distintos, pero me parece claves en la narrativa en la literatura, ¿no? La lectura de Nicolás Miñambres sobre este libro de Monte y los Caminos, pues es una lectura que abre referencias a aspectos distintos de estudio. Alfonso García me ha interesado mucho todos esos temas que hablan de las ciudades de Poniente, que indica ahí que hay un trabajo interesante, ¿no? Y José Enrique Martínez ha tratado un tema que me parece clave y fundamental y que efectivamente está bastante inédito y que me alegrará mucho el verlo publicado todo eso y que además ahí se inicie pues, proyectos de investigación, ¿no? En este sentido, quería comentar, Pereira decía que un cuento es la ficción de una voz, ¿no? Entonces, es precisamente en el inicio donde está el arranque de esa voz narrativa, ¿no? Ahí está el tono que va a dar el relato. Como muy bien has apuntado, en el inicio está pues, la oralidad, está la metaliteratura, está la ironía, está el equívoco. Es decir, en el inicio está todo lo que es el mundo técnico de Pereira, ¿no? Entonces sí me gustaría que comentaras un poco eso, la relación entre el principio y la voz narrativa, ¿no? El tono del narrador. Bueno, primero es, claro, el inicio no es un inicio de los líneas, que muchas veces el inicio pues, son 10 o 12 líneas, es decir, una especie de, diríamos, para entendernos, primer párrafo. Pero efectivamente es que en el inicio está creando al narrador. Es decir, y antes cité a Pascual Duarte, cuando comienza el yo no soy malo. Es decir, inmediatamente parece que nos da una voz que no es la del autor. En el caso de Pereira, creo yo, en esos inicios, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo. Yo lo siento, pero siento lo que quiero decir, pero me cuesta expresarlo. Lo que quiero decir es que en esos inicios realmente nosotros ya nos insinúa realmente cuál va a ser la voz de todo el relato, prácticamente. Nosotros sabemos por dónde se va a encaminar. Es verdad que algunas veces, con buen criterio narrativo, le da una vuelta al relato que justamente nos sorprende. Porque, en fin, pongo un ejemplo, que ya lo puse ayer, pero lo pongo un poco más extenso. Cuando a Antonio Pereira le dan la universidad el honoris causa, pues se le dio una vez que Antonio Moreda, se le dio una vez que Eugenio de Herrera y que a Ramón Carnicer, que no vino, que ya no podía por enfermedad, por tal. Y vino, si no recuerdo mal, su mujer. Eso importaba poco. Pero todos los demás se dieron un discurso muy serio, a veces excesivamente aburrido en algún caso, ¿no? Pesado. Sin embargo, Pereira comenzó cuando era niño, todos los veranos me llevaban a Portugal. A todos los tubos nubilados con lo que se lo estaba contando, ¿no? Era la voz del narrador, pero era su propia voz. Hasta que hay un momento que a mitad del discurso, en ese caso, porque lo amplió sobre lo que es si no recuerdo mal, sobre lo que es el relato, comienza, esto es lo que soñaba yo, lo que quería yo hacer de niño. Y en ese momento, para alguien que está más o menos acostumbrado a verlo o a leer cuentos, nos damos cuenta de que lo que era verdad ha pasado a ser ficción. Bueno, pues realmente la voz del narrador ahí se confundía verdaderamente con la voz del autor.
Sin embargo, cuando leemos el cuento no, porque claro, desde el primer momento sabemos que esa voz es una ficción, ¿no? Que esa voz es la, ¿no? Pero no sé qué más decirte en este caso. No sé qué más decir. Cualquiera de los dos, sí. El que es más joven. Nada. Felicidades también. Voy a ser muy breve, no voy a comentar la excelente exposición que habéis hecho. Pero tengo una pregunta sobre la denominación del noroeste, la Acuña Pereira, ¿quién es y dónde? ¿Quién es el que la acuñó? Realmente, la Acuña, yo tendría Acuña, así tendría, coño, ¿por dónde irá este hombre? Sí, realmente quien acuña literariamente el concepto de noroeste, yo creo que es Pereira, sin duda ninguna. Lo que no quiere decir que previamente no hayan referido efectivamente desde Cunqueiro mismamente al término, pero quien desarrolla el concepto, sin duda ninguna, literariamente hablando, es Antonio Pereira, a mi juicio, por lo menos la noticia que yo tengo, y de la que también en algunos casos hablé. Por eso digo que algunas referencias personales son inevitables en este caso. Cuando, y me refería a ello antes, cuando él hablaba del obispo, mucho del obispo de Astorga, sí que hablaba del obispo de Mondoñedo, y aquí cito alguna referencia, pero él quería ser obispo del noroeste, porque efectivamente el noroeste tenía una tradición múltiple, y sobre todo tenía esos hombres capaces de ficcionar que posiblemente no tenían en ninguna otra parte, conforme efectivamente al planteamiento que él hace. Por lo tanto, sí que creo que es cuña, sobre todo, el desarrollo literario de Antonio Pereira. Alfonso, si me permites, Sí. Porque es interesante decirlo, que el noroeste era muy amplio, en el caso de Pereira. Claro. No era el Bierzo ni era León, es decir, Ni era era todo el norte Galicia. de Portugal, ni era solo Galicia. Era todo, y era todo un aspecto, y era todo un clima que él retrotraía, por ejemplo, a Gil Carrasco. Es decir, que no, aunque propiamente él verdaderamente es el que yo también creo que es el que lo desarrolla, y él nombra a Torra y nombra a muchos escritores portugueses, porque lo portugués, lo gallego, lo berciano, todo eso en él formaba un mundo, ¿no? Claro. Y por consiguiente, pues, es decir, yo creo que no tiene ningún sentido localista. Incluso podríamos decir que literariamente es como cuando Luis Mateo pues crea Celano, o cuando Faulkner pues se refiere a ese condado que yo no sé cómo nombrar, Talfa, con capital en Jefferson, ¿no? Que es a mí de todos esos lugares creados el que siempre me ha interesado más, el de Faulkner, ¿no? Pero quiero decir que en el caso de Pereira no hay una capitalidad como hay en estos, pero realmente yo creo que es un mundo amplio que puede representar el universo, ¿no? Es más, yo añadiría también a esto algo que está muy de moda hoy. Hablamos de las Cortes de 1188, las Cortes de León, y parece que lo vinculamos solamente a León capital, lo cual es un error histórico de una dimensión terrible, porque sí que tiene más vinculación con el noroeste, Galicia, Portugal, prácticamente todo esto, por lo cual habría que definir lo que fue el reino en la época de Alfonso IX para posiblemente tener una noción de lo que realmente forma una personalidad histórica. No sé si hay historiadores aquí, pero posiblemente ellos podrían aclarar, ¿no? Es decir, es una especie de hilo, no se me ocurría decir otra palabra, una especie de hilo que viene gestándose, pero que alguien se apropia y lo desarrolla literariamente. Solo una cosa, la actualidad hizo que yo dijera Torra, si no me doy cuenta. Pero esa es la actualidad política actual. Yo creo que todo el mundo lo entendió, pero bueno, me di cuenta después de... Digo, pues yo creo que dije Torra, que ya se entendía que quería decir el gran escritor portugués, ¿no? Y la última pregunta, sí. No, simplemente dar las gracias a los tres por la larga explicación y aportación que habéis hecho. Lo del comienzo de los cuentos me parece importantísimo, interesantísimo, pero especialmente quiero dar las gracias al maestro Miñambre por dos cosas. Una, que parece que se va desvelando
el que afortunadamente Pereira escribía para el lector todavía no cómplice, que se acerca al verso y pasa delante del verso y puede entender algunas cosas, y luego efectivamente para el lector cómplice que ya se detiene, estudia, etc. Y sobre todo, porque ha mencionado lo de la ferretería. Yo soy hijo de un zapatero, un humilde zapatero, y para mí, es que me ha venido ahora mismo a la mente cuando él habló, todo el mundo, todo el universo, cuando yo era niño, era la zapatería de mi padre. Y yo pensé que mi padre me había enseñado pocas cosas. Y ahora me acabo de dar cuenta en este momento de que mi padre me enseñó a atender las peticiones de sus clientes y a dar solución a sus problemas, que eran sus zapatos rotos. Bueno, pues yo toda mi vida me he dedicado a dar soluciones a problemas, es decir, he vivido de eso, ¿no? Entonces, quiero decir, la infancia es tan importante, esos estímulos al principio de tu vida, y muchísimas gracias porque me los ha traído aquí en este momento. Si me permite, es que quiero decirle que León hay un poeta que prácticamente su mundo y el de su poesía es la zapatería, Vicente Muñoz Alonso. Vicente Muñoz Alonso, toda su obra prácticamente poética, y tendrá 8 o 10 libros publicados, es el mundo de la zapatería. Gracias. Bueno, pues para ajustarnos al programa dejamos aquí el turno de preguntas y habrá un breve descanso de 5 minutos no más. Muchas gracias. Gracias a ti.